Hola, ¿qué tal? Pues esta es tu sexta clase del seminario en pianoyadoración.com y hoy vamos a ver un tema bastante fuerte, que es sobre guerra espiritual a través de la alabanza. Bien importante que entendamos que la alabanza no solamente es un recurso, es algo que hacemos, es una arma poderosa en nuestras manos para hacer guerra espiritual. Fíjate lo que dice la Biblia, enseña que tenemos una guerra de tipo espiritual. Fíjate lo que dice esta escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 12. Así que mira, fíjate bien, en las letras rojas puse ahí el rango, cómo están organizados los demonios que luchan en contra de nosotros, que son principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nosotros tenemos una lucha, nos guste o no nos guste. Siempre hay alguien que nos hace la vida pesada, pero tu lucha no es contra los políticos, tu lucha no es contra la persona que te odia, o contra tus familiares que te dejaron de hablar, o contra tu socio que te engañó, que te defraudó. Tu lucha no es contra tu esposa, ni contra tu esposo, ni contra tus hijos. Tu lucha es contra huestes demoníacas que tenemos que pelear. Esto es parte de lo que una persona que aspira a ser un director de alabanza tiene que saber, que estamos peleando una guerra espiritual. Y dice la escritura: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Imagínate que el demonio son espíritus, son vientos, son aires que no los podemos ver, que tienen una inteligencia, pero yo puedo tener una pistola, una bazooka, una bomba nuclear y quiero matar al diablo. Bueno, yo le puedo pegar con lo que tenga físicamente y no le voy a hacer nada. Pero si utilizo las armas que son poderosas en Dios, entonces sí, podemos vencer al diablo y podemos ganar las batallas y podemos avanzar y conquistar las cosas que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dejado desprotegidos, no nos ha dejado indefensos y nos ha dejado armas de ataque, armas para defendernos. En fin, en Dios somos más que vencedores. Hay muchas armas a nuestra disposición para pelear esta guerra. Está la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, según Efesios 6. Está la fe, porque por fe podemos conquistar muchas cosas. Dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Santidad, la justicia, la sangre de Cristo y por supuesto también la alabanza, que es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver estos versículos, fíjate. Dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, el rey Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Fíjate cómo había una unción, había una gracia, había algo precioso en David, que cuando él empezaba a tocar el arpa, ese espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba, se apartaba de él y Saúl tenía alivio. Saúl había caído en desobediencia, en rebelión, Dios lo había desechado, y ahora, en vez de tener el Espíritu Santo de Dios sobre él, ahora resulta que lo atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Es decir, con el permiso de Dios, este demonio venía y atormentaba al rey Saúl. Pero ahí estaba David, alabando a Dios, ejecutando el instrumento, y cuando él lo tocaba, ocurría que el demonio no soportaba la unción que venía de ese instrumento. ¿Por qué? Porque lo estaba tocando un siervo de Dios. Otro texto, fíjate bien, dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, son instrumentos de música, instrumentos de guerra, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón.
y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Imagínate, con trompetas, con antorchas y con unas vasijas de barro, ganaron una batalla. 300 personas ganaron una batalla. ¿Por qué? Porque utilizaron la estrategia de Dios. Tocaban las trompetas, es decir, alababan a Dios y proclamaban por la espada de Jehová y de Gedeón. Y entonces hubo una confusión terrible y se empezaron a matar unos a otros. Vamos a ver otro ejemplo de cómo funciona la guerra espiritual. Dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén. ¿Te acuerdas que hay una palabra que significa inclinarse rostro a tierra? Se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Esta fue una guerra bastante chusca, porque los enemigos venían con espadas, con arcos, con flechas, y el ejército de Dios salió con instrumentos de música y salieron humillándose, adorando al Señor y cantando alabanzas, y decían porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y cuando ellos empezaron a cantar, ¡wow!, Dios les dio la victoria, porque usaron una arma poderosa que es la alabanza en el momento exacto y en la forma exacta que Dios quiere que se haga. Esto lo podemos ver en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, 18 y 22. De hecho, te recomiendo que leas todo el capítulo 20 y te vas a dar cuenta cómo la alabanza fue lo que finalmente manifestó la victoria en ese momento. Y bien, dice el Salmo 149, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos, aleluya. Entonces imagínate, estamos ahí en nuestra cama, ahí estamos antes de dormir y empezamos a alabarle, a darle gracias a Dios, empezamos a decirle: Señor, gracias por este día. Y hay demonios que quieren ahí meter división, pleitos, celos, iras, contienda ahí en tu casa, y entonces dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Empezamos a proclamar la palabra de Dios y algo empieza a suceder, algo empieza a ejecutarse, venganza entre las naciones, y empezamos a aprisionar a esos reyes, esos gobernadores con grillos y con cadenas de hierro, y Dios nos da la victoria a través de la alabanza. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Y le dijo, esto es cuando Jesús fue tentado en el desierto: todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjate, Satanás quería la adoración de Jesús. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recuerda que Satanás siempre ha querido la adoración, y se atrevió a pedirle la adoración a Dios mismo, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y le dijo: si te postras te voy a dar placeres, riquezas, te voy a entregar todo esto que a mí me fue entregado. Pero entonces Jesucristo estaba lleno de la palabra de Dios y le dijo: ¿sabes qué? Al Señor tu Dios adorarás. Entonces lo que encontramos en este pasaje es que la adoración es un nivel, es el nivel más alto de guerra espiritual. Cuando adoramos con todo nuestro corazón, nosotros estamos definiendo quién es el Señor en nuestras vidas. Así de grande y poderosa es la adoración. La adoración define quién es tu Señor. La adoración define quién es tu dueño. La adoración define a quién tú le sirves. Y cuando le sirves a Dios, entonces el diablo tiene que huir despavorido.
Cuando adoramos a Dios en espíritu y verdad, los demonios huyen y la presencia de Dios se manifiesta. Aleluya, gloria al Señor. Bien, pues mantente, estos son sugerencias, consejos, mantente sujeto a tus autoridades espirituales. Y vamos a hablar de esto más detalladamente en otro video, ¿ok? Adora al Señor, mantén un espíritu de alabanza y mantén a raya a los demonios de tu casa, tu iglesia y tu ciudad, y que México y América Latina y donde quiera que te encuentres viendo este video sean para Jesucristo. Que Dios te bendiga.